¿Qué tal? El tema que vamos a ver hoy es sobre la ley de Ohm. Los conceptos que vamos a estar analizando es la resistencia de los conductores o la resistencia de un conductor, la diferencia de potencial de un circuito, también sobre la intensidad de la corriente eléctrica, ¿sí? Todos estos conceptos vienen sobre o se definen mediante la ayuda o las observaciones que realizó el físico que tenemos aquí en pantalla, que es George Simon Ohm. Este matemático y físico realizaba algunas observaciones y al ver que si observó que si que si aumenta la intensidad o la diferencia de potencial de la corriente de un circuito, aumentaba también la intensidad de la corriente eléctrica. Pero también analizó o observó que cuando la resistencia de un conductor aumentaba, la intensidad de la corriente eléctrica disminuía. Entonces aquí pasó lo contrario. Si aumenta la diferencia potencial del circuito, también aumentaba la intensidad. Pero si la resistencia de un conductor aumenta, la intensidad disminuye. Entonces, mediante estas observaciones que realizó, llegó al siguiente postulado, que es la ley de Ohm. Dice, la intensidad de la corriente eléctrica que pasa por un conductor en un circuito es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicado a sus extremos e inversamente proporcional a la resistencia del conductor, ¿sí? Entonces, con estas observaciones llega a esta expresión matemática, que esta es la que se va a utilizar para calcular la resistencia, la diferencia de potencial y la intensidad. Esta fórmula que tenemos es prácticamente esta. Lo único que se hizo aquí es que se despejó la diferencia de potencial, ¿sí? Aquí está despejado. Aquí se despeja y llega de esta manera. La diferencia de potencial es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la resistencia del conductor. Aquí dice donde V significa diferencia de potencial a los extremos del conductor en volts. Entonces hay que tener muy en claro de que la unidad que maneja la diferencia de potencial es en volts, ¿sí? No se nos olvide, volts. La resistencia y la R representa resistencia del conductor en ohms. Aquí tenemos, entonces la resistencia es en ohms, no se nos olvide este dato. Y la intensidad de la corriente eléctrica en amperes, ¿sí? Ahora, hay algunas limitaciones que no en todo, esta ley no se aplica en todos los materiales. Por ejemplo, aquí dice, cabe destacar que la ley de Ohm representa algunas limitaciones. Se puede aplicar a materiales, especialmente en metales, pero no al carbón o a los materiales utilizados en los transistores. Entonces se aplica solamente a materiales que son metales, pero no al carbón, ¿sí? Ni a los materiales utilizados en los transistores, no aplica ahí. B. Al utilizar esta ley debe recordarse que la resistencia cambia con la temperatura, ¿sí? Pues todos los materiales se calientan con el paso de la corriente. Ustedes ya conocen eso, ya saben que cuando nosotros tenemos mucho tiempo conectado una plancha o la computadora o cualquier aparato que utilice la corriente eléctrica, pues con el tiempo se calienta, y esto es lo que nos está diciendo esta parte. Inciso C, algunas de las aleaciones conducen mejor las cargas en una dirección que en otras. Aquí depende mucho del tipo de aleación.
Por ejemplo, si son el oro, el cobre, que son muy buenos conductores, pues ahí va a haber una cierta limitación, porque la dirección va a ser otra en comparación de tal vez otro material que no es muy buen conductor. Una vez viendo las limitaciones, vamos a empezar a resolver algunos ejercicios. Nos menciona aquí, determinar la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicarle una diferencia de potencial de 90 volts. Entonces nos piden determinar la intensidad. Acuérdense que la fórmula, la intensidad es, intensidad es lo que nos pide, no sabemos cuál es el valor. Dice a través de una resistencia, aquí está la resistencia, que es igual a 30 ohms. Y la diferencia de potencial es de 90 volts. La fórmula, acuérdense que es intensidad, aquí un error. Recuerden que es intensidad igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Como ya tenemos todos los datos aquí, nomás vamos a sustituir volts, pues aquí está, aquí está este valor, aquí lo vamos a sustituir, entonces vamos a poner 90 volts, ¿sí? Y la resistencia pues son 30 ohms. ¿Y cuál sería el valor de cuál sería el resultado de 90 entre 30? Pues serían 3 amperes. ¿Por qué amperes? Porque acuérdense que habíamos dicho que la intensidad es en amperes. Entonces ya tenemos el resultado. Entonces la intensidad de la corriente eléctrica a través de una resistencia de 30 ohms al aplicar una diferencia potencial de 90 volts es de 30 amperes. Hacemos otro ejemplo. Dice, un tostador eléctrico tiene una resistencia de 15 ohms. Aquí está, resistencia 15 ohms cuando está caliente. ¿Cuál sería la intensidad de la corriente? Aquí ahora nos pide, lo mismo, intensidad de la corriente, que influirá al conectarlo a una línea de 120 volts. Si nos hablan de volts, aquí está, si nos hablan de volts, entonces nos están diciendo de la diferencia de potencial. Vamos a acomodar los datos ahora. Entonces, resistencia dijimos que es igual a 15. La intensidad, ¿cuál será? La intensidad es la que nosotros no sabemos. Intensidad no se sabe. La diferencia de potencial es 120 volts. Es la misma fórmula. Intensidad es igual a diferencia de potencial sobre resistencia. ¿Cuánto vale la diferencia potencial? 120. 120. A ver, aquí son 120. A ver, vamos a ver, es 120 volts sobre resistencia 15 ohms. Ahí está. ¿Cuál es el resultado de 120 entre 15? Pues nos va a dar 8 ¿qué? 8 amperes. ¿Sí? Porque, amperes, porque como habíamos dicho ya que estamos hablando de intensidad. ¿Sí? Entonces el resultado que nos pide este problema, la intensidad es este. Este valor. Seguimos con otro ejemplo. Dice, un alambre conductor deja pasar 6 amperes. Si nos está diciendo que 6 amperes, estamos hablando de intensidad. Intensidad es igual a 6 amperes. Al aplicarle una diferencia potencial de 110, entonces la diferencia de potencial es igual a 110 volts. ¿Cuál es el valor de la intensidad?
Aquí pues está mal porque aquí nos da, aquí arriba, amperes es la intensidad, y aquí lo que debe decir cuál es el valor de la resistencia. Entonces resistencia es de que no sabemos. Si la fórmula es intensidad igual a diferencia de potencial sobre resistencia, lo que vamos a hacer aquí es despejar resistencia. Si la resistencia está dividiendo, lo vamos a pasar al otro lado multiplicando. Entonces quedaría así: intensidad por resistencia igual a la diferencia de potencial. Pero aquí todavía no se despeja, tenemos que dejar la resistencia sola, despejar. La intensidad está multiplicando con resistencia, entonces intensidad, como está multiplicando, va a pasar del otro lado dividiendo. Resistencia es igual a la diferencia de potencial sobre intensidad, ¿sí? Y aquí ¿cómo nos quedaría? Si ya tenemos la diferencia de potencial, que vale 110, lo agregamos aquí, entre la intensidad, ¿cuánto es? 6 amperes. ¿Esto cuánto nos va a dar? Entonces la resistencia, ¿cuánto nos da? 110 entre 6, 18.33. ¿Qué valor va a llevar? Pues ohms. ¿Sí? Ohm. Este es el valor. Seguimos con el siguiente ejemplo. Aquí lo que nos dice que vamos a calcular la diferencia de potencial. Diferencia de potencial es lo que nos pide. Aplicada a una resistencia, la resistencia es de 10 ohms. Si por ella fluye 5 amperes. Si dice amperes, por lo tanto sabemos que es intensidad. Acomodamos los datos. Entonces la diferencia de potencial es el dato que nosotros no sabemos. Ahora seguimos. La resistencia tiene un valor de 10 ohms. Y la intensidad, ¿cuánto vale? 5 amperes. La fórmula, acuérdense que es intensidad es igual a la diferencia de potencial entre resistencia. Lo que nos pide ahorita es la diferencia de potencial. Hay que despejar este dato, despejar. Como resistencia está estorbando aquí y está dividiendo, va a pasar al otro lado multiplicando. Si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces intensidad es igual a intensidad por resistencia igual a potencial, la diferencia potencial. De esta manera nos queda la fórmula ya despejada. Bueno, la diferencia potencial despejada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer, pues acomodar los datos o sustituir. Es por intensidad por resistencia. ¿Cuánto vale la intensidad? 5 amperes. Por la resistencia, ¿cuánto vale? 10 ohms. ¿Y este valor cuánto nos da? 50 ¿qué? Volts. Se fijan que todos estos datos, bueno, estos problemas o estos ejercicios son bastante simples. Nomás hay que saber despejar o conocer las unidades o hacer una conversión, ¿sí? En el caso de unos ejemplos, bueno, aquí no venía ninguna de conversión, pero puede que se les presente de conversión. Ahora, estos ejercicios que se ven aquí, ustedes lo van a realizar. Dice aquí calcular la intensidad. Aquí les pide la intensidad de la corriente, ¿sí?
y aquí está la resistencia y la diferencia de potencial. Aquí nos pide determinar la resistencia o resistencia, ¿sí? Aquí está la intensidad y aquí está la diferencia de potencial. Aquí les da la resistencia, les da la intensidad y lo que les pide es diferencia de potencial. Hay que calcular este valor. Y aquí hay que calcular la resistencia otra vez, igual que aquí. Resistencia, aquí resistencia. Calcular resistencia. Les dan la diferencia de potencial, que son 12 volts. Y la corriente, la intensidad es de 90 miliamperes. Aquí está en miliamperes. Hay que tener cuidado aquí, ¿sí? Entonces, pues espero que les haya servido. Y cualquier duda, pues ahí me escriben, por favor.